Hola chicos, estudiantes de grado sexto del Liceo Lunita de Chía. Vamos a seguir con la fase 4 de la prueba Instruimos. Entonces damos el número de usuario y la contraseña. Trama de contenidos académicos virtuales. Seguimos con fase 4. El lenguaje. Nos dan 4 temas. Recuerde que al final del video habrá un taller de investigación. Entonces, texto argumentativo, texto poético, cuadros sinópticos e infografías y producción escrita, el resumen. ¿Qué es el texto argumentativo? Texto argumentativo es un discurso que engloba las características de otros textos y las complejiza. Características. El emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre sus interlocutores respecto a ese tema. Entonces, tratar de convencer con su propia opinión a los que leen el texto. El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores. Entonces, se habla sobre un tema y él da su propia opinión, pero tratando de convencer a los que leen ese texto argumentativo. Se plantean diferentes puntos de vista y se toma posición por uno de ellos. La organización textual compuesta de una serie de argumentos o razonamientos que finalizan en una conclusión. Entonces, estructura con un esquema básico. Entonces, 1, hecho, hipótesis. Segundo, demostración, secuencia argumentativa. Y 3, conclusión. Entonces, primero, el hecho de qué se va a hablar, cuál es el tema, la demostración, secuencia argumentativa, sus puntos a favor, sus puntos en contra, o su opinión personal sobre el tema para persuadir al interlocutor. Y las conclusiones, son temas más importantes. Entonces aquí pues lo que está diciendo hecho o hipótesis, objeto de la argumentación, llamada también propósito o tesis. La aseveración que se va a aceptar, refutarse o ponerse en duda. Entonces, sobre lo que va a hablar. La demostración es lo que ya empieza a dar su propio punto de vista y tratar de convencer a los demás. Y la conclusión constituye la tercera parte de la estructura de los textos argumentativos. El autor retoma la hipótesis inicial y demuestra la validez de su planteo. Entonces ya coloca todo lo planteado en la hipótesis. Aquí nos dan un ejemplo: el uso del Internet de los adolescentes. Entonces en esta parte nos dan como lo que se va a plantear, lo que va a desarrollar. Y aquí empieza a dar sus pros y sus contras. Y por último, la conclusión sobre todo esto. Entonces vamos a la evaluación del texto argumentativo. Nos dan 3 preguntas. Dice, un tsunami. El 26 de diciembre de 2004 la tierra tembló en Sumatra, ocasionado una ola gigantesca, tsunami, que se abatió sobre la costa de las islas Indonesia y algunos países vecinos como Sri Lanka, India, Tailandia. Además de las vidas humanas que se perdieron, casi 300.000, el tsunami acabó con pueblos enteros, poniendo en peligro su rico patrimonio cultural. Pero no nos engañemos, no se trata de un caso aislado. Exactamente
Un año antes, un terremoto desoló la historia de la ciudad de Van, en Irán. Hace pocos meses en Guatemala, algunos pueblos maravillosos del lago Atitlán fueron literalmente destruidos a causa de corrimientos de tierra e inundaciones. La inundación en Afganistán, Argelia, Francia, Finlandia, incendios en Australia, Costa Rica, España y Portugal son ejemplos de una lista de sucesos que demuestran que es un hecho de que las catástrofes naturales aumentan. Esta tendencia al incremento de sucesos catastróficos muestra que, a pesar de los avances técnicos, somos incapaces de controlarlos. Además, estos sucesos son consecuencias de nuestro propio comportamiento. Entonces, aquí nos están mostrando como una introducción y aquí ya da su propia opinión, que no solo del tsunami de Sumatra, sino también los, los otros, los otros problemas geográficos de todo el país y da la opinión que ese incremento y suceso catastrófico muestra que a pesar de los avances técnicos somos incapaces de controlarlos. Entonces está dando su propia opinión. ¿Qué hacer es entonces? Lo primero, reducir los riesgos. En Japón, por ejemplo, hace tiempo que se construyen edificios que permiten aguantar grandes terremotos y muchos templos poseen dispositivos anti-incendios destinados a defenderlos en caso de un sismo mayor. Así que, aceptando el hecho de que catástrofes siempre ha habido y siempre habrá, debemos adoptar medidas destinadas a proteger monumentos y lugares culturales y, claro, vidas humanas. La idea que está defendiendo el autor es: el Sumatra tiembla todos los días y esto provoca grandes tsunamis. No. En el año 2004 se caracterizó por un número elevado de sismos. Está hablando de varios sismos, pero no está defendiendo ese tema. Las catástrofes naturales están aumentando y por esto debemos prepararnos. Puede ser, porque aquí en esta parte última nos dice que debemos primero reducir los riesgos. En Japón, por ejemplo, hace tiempo que se construyen edificios que permiten aguantar grandes terremotos y muchos templos poseen dispositivos antiincendios destinados a defenderlos casi de un sismo mayor. Entonces las catástrofes naturales están aumentando y por esto debemos prepararnos. La respuesta es la, la C. Marcamos la C y damos calificar. Respuesta correcta C, respuesta que dimos C. Vamos con la pregunta 11. Nos habla sobre un tsunami, el mismo texto. La causa del aumento de las catástrofes naturales, según el texto, es los fuertes temblores, el comportamiento humano, la construcción de urbanizaciones, la construcción de edificios seguros. Aquí nos dice que es el comportamiento. Además de estos sucesos, son consecuencias de nuestro propio comportamiento. Entonces, es el comportamiento humano. La respuesta correcta es la B. Marcamos la B y damos a aceptar. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos habla el mismo texto, un tsunami. El test es texto documentativo porque define qué es un terremoto y cómo evitarlo. Es un texto expositivo o explicativo. Explica los riesgos de los fenómenos naturales. También es un texto explicativo. Describe cómo reducir los riesgos en caso de movimientos de tierra. No está describiendo. Plantea su punto de vista sobre el aumento de las catástrofes naturales. Entonces la respuesta es la D. Marcamos la D y damos calificar.
Respuesta correcta D. Respuesta que dimos la D. Entonces vamos con el siguiente tema, textos poéticos. Un texto poético es un tipo de obra perteneciente al género literario. La poesía o el texto poético, en lenguaje académico, es una expresión artística donde la palabra tiene una intención estética además de formal. Cada autor tiene un estilo propio para elaborar los versos que componen el poema, y cada uno se vale de figuras retóricas y recursos de estilos para transmitir un mensaje. Usualmente la poesía está escrita en verso, pero hay muchas manifestaciones de texto poético que están escritas en prosa. Aquí nos dan un ejemplo. A ti, por José Asunción Silva. Nacido en Colombia, Silva es uno de los fundadores del movimiento modernista en Latinoamérica y España. Hijo de una familia pudiente, sufrió la pérdida de muchos seres queridos a temprana edad. Silva tuvo que ocuparse del negocio familiar y los numerosos viajes de trabajo al exterior, fueron clave para su desarrollo como escritor. Entonces está la poesía de José Asunción Silva. Tú no sabes, mas yo he soñado, entre mis sueños color de armiño, horas de dicha con tus amores, besos ardientes, quedo suspiros, cuando la tarde se tiñe de oro, esos espacios que juntos vimos, cuando mi alma su vuelo emprende a las regiones de lo infinito. Entonces tenemos un poema de José Asunción Silva. Teniendo ya que es un poema y un ejemplo, vamos con la oración. Nos dan dos preguntas. Vamos con la 13. Nos dan dos poemas. Soledad y está el pájaro en el árbol. Soledad y está el agua en las orillas. Soledad y está el viento con la nube. Soledad y está el mundo con nosotros. Soledad y está tú conmigo solos. ¿Solos? El segundo poema. En París está doña Alda, la esposa de don Roldán. 300 damas con ella para acompañarla. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen en una mesa, todos comían de un pan. Al comparar estos dos poemas, podemos afirmar que hacen uso de la misma figura, ya que cuentan con igual número de líneas. Aquí hay 2, 4, 5 y aquí hay 2, 4, 6. No cuentan el mismo número de líneas. Repiten una palabra al iniciar cada línea. Entonces aquí están repitiendo soledad, 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 soledad. Y aquí repiten todas, 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 todas. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos, la B. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces nos da los dos mismos poemas. Y dice, si se quisiera continuar el poema 1, de acuerdo con su estructura, el siguiente verso diría. Entonces el poema 1 dice, soledad y está el pájaro en el árbol. Soledad y está el agua en las orillas. Soledad y está el viento con la nube. Soledad y está en el mundo con nosotros. Soledad y está contigo, conmigo. ¿Y estás tú conmigo solos? Mira, aquí hay soledad y se repite y estás. Entonces la respuesta sería, el poeta está en soledad. No, tendría que comenzar por soledad. Soledad, siempre en tu compañía. Puede ser soledad y estás. Entonces aquí está como estamos repitiendo soledad y estás. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C y damos calificar.
Entonces, damos cerrar. Seguimos con cuadros sinópticos e infografías. Cuadros sinópticos e infografías. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una representación de gráficas que respaldan una información y permite traducir en algo que todo el mundo puede obtener a simple vista. Es una herramienta de comunicación increíblemente útil, ya que al tener una forma visual es procesada por el ojo humano mucho más rápido. Además, somos un 80% más propensos a recordar una presentación gráfica que un texto u oral. Y también tenemos mejor disposición para creérnosla. Vamos, para creérnoslo. Vamos que las infografías bien pensadas y ejecutadas pueden elevar nuestro mensaje y conectar mejor con nuestros públicos objetivos. ¿Para qué sirve una infografía? Una infografía nos puede servir para mejorar nuestra estrategia de marketing de contenidos porque tiene ventajas significativas frente a otros formatos. Entonces, una infografía es una representación con imágenes y letras que dan una información sobre algún tema o para mejorar el marketing, como dice aquí, o sea, mejorar nuestras ventas. ¿Cómo podemos clasificar las infografías? Las infografías pueden catalogar según varios criterios. Podemos organizarlos, por ejemplo, según su intención. Encontramos dentro de esta clasificación las infografías comerciales, que ponen de manifiesto las propiedades de un producto o servicio y las necesidades que cubre para su promoción. La infografía storytelling, que cuenta historias con el propósito de suscitar emociones y crear vínculos. Las infografías educativas, centradas en acerca al usuario la información de la manera más asequible para su comprensión. Dentro de esta clasificación podemos encontrar las infografías que tienen más de un propósito, por lo que existen infinidad de tipos. Entonces las de comerciales, infografías comerciales, las que vienen a vender un producto. Storytelling, de vínculos, de creación de emociones y vínculos. Y educativa, de demostrar un tema de interés. Nosotros particularmente nos gusta clasificar la infografía en tres grandes grupos basándonos en su formato. Infografías estadísticas son composiciones gráficas cuyos elementos se presentan fijos y contienen desde un principio toda la información que se desea incluir. Infografías dinámicas son las presentaciones en formato de video o GIF. Entonces tenemos las estéticas, que son solo gráficas. Tenemos las de dinámicas, que son videos o GIF. Y infografías interactivas, todas aquellas que nos permiten interactuar con el contenido que se muestra. Entonces, que puede esas infografías que uno entra coloca el clic y puede entrar en varias informaciones. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es una representación gráfica de ideas o conceptos. Se puede hacer un cuadro sinóptico sobre algún tema específico que se requiera analizar de manera acotada, utilizando palabras claves recuadradas y conectadas mediante líneas y conectores. Entonces, este es un mapa mental, un mapa conceptual, que va dando a entender un tema con diferentes conceptos y uniéndolos con conectores o flechas. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos son una de las herramientas más útiles a la hora de estudiar o analizar un tema. Entonces, como se utiliza mucho en las clases de español, de biología, de matemáticas, etc. Vamos con la evaluación. Tenemos dos preguntas. Texto informativo, la infografía.
Son representaciones visuales que permiten comunicar y transmitir información, objetos, procesos, sistemas o hechos a partir de imágenes y texto. Lo que le acabo de comentar, esto es una infografía. Entonces, los que deben saber sobre el Zika. Entonces, alrededor de 20 países de América Latina registran cosas de Zika, virus transmitido por el mismo mosquito de la chikungunya. Entonces, aquí nos muestran la imagen del mosquito, el virus, que es el Zika, transmitido por este mosquito. Los síntomas: dolor de cabeza, fiebre, conjuntivitis, vómito, dolores articulares y sarpullido. Aquí nos muestra el virus. Tiene entre 3 y 12 días de incubación. Entonces nos dice cuándo se incuba este virus. El virus. No hay vacuna ni tratamiento, pero los especialistas recomiendan reposo para paracetamol. Con vigilancia médica, consumir abundante líquido. Aquí nos dan las recomendaciones: usar repelente y evitar criaderos de mosquitos. Entonces esto es una infografía que nos habla sobre el Zika. El titular es aquella parte que resume temáticamente la información visual y textual que se presentan en la infografía. Es directo y breve. Según lo anterior, el titular de la infografía anterior es. Entonces el titular es como lo que nos quiere decir toda la infografía. Entonces, lo que debes saber sobre el Zika. Este es el titular. Casi siempre va en letra grande. No hay vacuna ni tratamiento, no. 20 países de América Latina registran casos de Zika, tampoco. Lo que debes saber sobre el Zika. Toda la respuesta es la C. Marcamos la C y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta, la C. Respuesta que dimos, la C. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el texto informativo de la infografía que nos del mosquito, de lo que debes saber sobre Zika. Un elemento claro de la infografía es que combina el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, lenguaje verbal y no verbal. Entonces aquí el verbal, tenemos esta escritura. Y no verbal son las imágenes. Entonces la respuesta es la A. Damos calificar y damos aceptar. Cerramos y seguimos con el último tema. Producción escrita, el resumen. La ventaja de los resúmenes es que ayuda a lograr una mejor comprensión de lo que se leyó. Un resumen consiste en reducir en pocas palabras lo esencial de un tema. Consiste en utilizar las palabras del autor sin agregar comentarios u opiniones personales. Entonces es diferente que el texto argumentativo. Aquí solo escribe, pero más cortico, lo que el autor tiene en el texto. Un resumen tiene que atraer la atención del lector. Para eso es útil dejar para el final para dejar el final lo de menos interés. Un resumen tiene que responder a las 6 preguntas clave: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces esas preguntas sirven para realizar un resumen. Paso a seguir: comprender, dar una lectura general al tema que va a estudiar. De esta manera se conocerá el contenido del tema. Idea principal: averiguar y captar la idea principal y más importante del libro o temas que va a resumir. Entonces buscar cuál es el tema principal del libro o del tema a estudiar. Seleccionar, subrayar las ideas más importantes. Ya después de conocer el tema principal, subrayar las ideas más importantes de cada párrafo. Lista. Haga una lista con las ideas principales y secundarias y establezca una relación entre ellas. Comparar. Escriba un borrador y posteriormente revíselo.
Entonces en un borrador va a hacer el resumen y después revisarlo. Modifique, corrija y rectifique cuantas veces sea necesario para poder realizar y redactar el trabajo final. Entonces solo tiene que corregir la ortografía y cómo está escrito. No generalizar. Al escribir la nota no generalice ni escriba sus opiniones ni juicios u opiniones personales. Entonces no es dar un argumento, sino hacer un resumen. Ordenar. Procure seguir el orden de exposición del autor. Entonces, seguir el orden como el texto original está escrito. Extensión del resumen. Depende de la importancia del tema y el lugar donde tenga que publicarse. No plantear ningún interrogante al lector sin resolverlo y se tiene que intentar captar su atención desde el primer momento. Entonces, no debe hacer plantear interrogantes. Vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas. Si tuviera que elaborar un texto corto resaltando lo más importante sobre la vida de un autor, escribirías un cuadro donde compare sus obras con las obras de otro personaje. No, tiene que ser un resumen. Un ensayo donde critique una frase de este autor. Aquí este es un argumento. Un resumen de los hechos más importantes de su vida. Entonces, resumen. Marcamos la C y damos calificar. Respuesta correcta C, respuesta que dimos C. Seguimos con la siguiente pregunta. Escribe el siguiente texto. La importancia del agua para el ser humano es evidente en tanto que el porcentaje de agua en nuestro cuerpo casi llega a las 2/3 partes. Está presente en los tejidos corporales y en los órganos vitales. Es un elemento fundamental para procesos corporales vitales. Sin beber agua no podría sobrevivir más allá de 3 o 4 días. Si debes resumirlo en una sola expresión, sin perder el sentido global, escribirías. Entonces, pues aquí hablando de todo eso, el agua es muy importante para el ser humano. Entonces, el agua es vital para el ser humano. Aquí está la respuesta. Entonces, marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta la A, respuesta que dimos la A. Listo, cerramos y hemos terminado con los temas. Ahora vamos con el cuestionario. Entonces, primero, investiga qué es un texto argumentativo y realiza un texto argumentativo sobre un videojuego. En esto lo puede buscar en internet. Un texto argumentativo sobre videojuegos. 2. ¿Qué es un texto poético? E investiga y copia un texto poético de algún autor colombiano. 3. Investiga y copia una infografía y señala sus partes. Con flechas, escribe cuáles son las partes de una infografía. Entonces deben imprimir o cortar o dibujar una infografía y pegarla en el cuaderno. Con eso va a escribir cuáles son las partes de una infografía. 4. Realice un resumen sobre un tema de los ecosistemas. Ya con esto hemos terminado. Entonces vamos a entregar puntualmente sus actividades. Recuerden que no es tomar apuntes, sino desarrollar las actividades de investigación y entregar esos cuadernos organizados con buena letra y puntualmente.
Que tengan un feliz día. Muchas gracias.